Olá, boa noite. Em nome da Boitempo, a gente agradece a participação de todos hoje. O último dia, o dia de encerramento do nosso seminário Lukács. Hoje temos aqui então, a presença do professor Miguel Veda, da Priscila Lloyd Figueiredo, que vai fazer a mediação aqui da mesa, né? O nome da atividade hoje da primeira conferência será Em Defesa do Realismo. E a Priscila, que está aqui conosco, ela é professora de literatura brasileira na USP, é autora de, entre outros livros, Em Busca do Inespecífico, sobre o Mário de Andrade, e é também poeta e crítica literária e cultural, com várias publicações em revistas e sites, como Outras Palavras, A Terra é Redonda, e é pesquisadora também do Senedic. Então, em nome da Boitempo, novamente, a gente agradece a participação de todos e que tenhamos uma boa conferência. Obrigado. Obrigada, Túlio. Eu, por minha vez, vou para a gente, né, sem delongas, já começar a ouvir o professor Miguel Veda. Vou apresentá-lo e, depois da sua conferência de 45 minutos, devo fazer uma ou duas perguntas e passo a palavra ao público. Então, professor Miguel Veda é doutor em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, professor titular de literatura alemã na Universidade de Buenos Aires, né, e pesquisador sênior do CONICET. Diretor do Departamento de Literatura da Universidade de Buenos Aires, é autor, dentre outros, de Lukács, Estética e Ontologia, com Esther Weissmann, Arte e Sociedade, também com Esther Weissmann, Ler a Goethe, Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, enfim, Experiência Histórica e Imagens Dialéticas, com Carlos Eduardo Jordão Machado e Rubens Machado, Siegfried Krakauer, or The Allegories of Improvisation, Estudos Críticos, e Hunters of Sunsets, La Literatura de Horror en los Tiempos del Neoliberalismo. Traduziu e editou obras de Goethe, Kafka, Lukács, Krakauer, Adorno, entre outros. É membro do conselho editorial da revista Herramienta. Então, agora eu passo a palavra a ele. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Quería comenzar, en primer lugar, parabenizando a Boitempo por la organización de estas impresionantes jornadas que consiguieron reunir a muchos de los principales estudiosos de la obra de Lukács en Brasil. Es realmente un esfuerzo notable. Quería también felicitarlos por las publicaciones, por el lanzamiento de La Estética, que es una obra fundamental que era necesario que comenzara a salir en portugués, por el volumen de estudios sobre historia y conciencia de clase, también con artículos excelentes, por el libro de Tertulián, ¿Por qué Lukács? Tuve la ocasión de leerlo hace algunos años en la edición en francés. Es un libro notable, no solamente para los estudiosos de Lukács, porque al mismo tiempo es una autobiografía política de Tertulián y un panorama filosófico y político el que traza Tertulián, que es realmente increíble. Y quería destacar en el plano personal el trabajo de haber publicado un volumen de artículos de mi amigo muy querido Mario Gayer, que lamentamos todos mucho la ausencia de él entre nosotros, y es realmente un trabajo muy valioso y muy importante. Quería también agradecer a Boitempo y a Ivana Jenkins en particular la generosidad por invitarme a compartir esta discusión con ustedes. Y voy a comenzar haciendo una leve corrección o una leve modificación al título de esta mesa. En defensa del realismo, pienso que puede generar una confusión que se produjo muchas veces con la obra de Lukács, como si la idea de Lukács fuera tomar un periodo
en la historia de la literatura, el realismo del siglo XIX, sacarlo de la historia y convertirlo en una norma universal. Al margen de que nunca se le ocurrió a Lukács una idea tan absurda, es una idea que va fuertemente a contramano de las mejores contribuciones de Lukács. Yo tengo la sensación de que Lukács es mejor cuanto más historicista es, cuanto más radical es en su historicismo, y cuanto menos busca fórmulas generales, es decir, ese historicismo consecuente tiene que ver con lo mejor de la obra de Lukács. En esta corrección voy a proponer esta fórmula en defensa de la dialéctica. ¿Por qué? Porque para Lukács el concepto de realismo aparecía muy fuertemente vinculado con un concepto de dialéctica. Y voy a tratar de justificar por qué. Para complementar lo que estoy diciendo, podrían leer el libro de Tertulián, porque Lukács, donde trata de justificar muy persuasivamente la relación entre realismo y dialéctica. Realismo, en el sentido en el que voy a hablar hoy, no es un estilo estético. Tiene que ver con una dimensión de la dialéctica tal como aparece en Hegel, tal como aparece en Marx, que tiene repercusiones enormes en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de la política. Es decir, no es una cuestión específicamente estética. Hablando de política y hablando de filosofía, se trata del realismo para Lukács. Y para esto, en la medida en que hablábamos acerca del historicismo, vamos a tratar de hacer un recorrido histórico en relación con esta problemática, tomando un concepto que tiene una importancia fundamental en Lukács y que proviene, como todos sabemos, de Hegel, y es el de reconciliación con la realidad, un concepto frecuentemente mal entendido y que tiene que ver con un núcleo fundamental de la dialéctica, y es entender que en términos teóricos y en términos políticos, la verdad no puede ser introducida en la historia desde afuera, de manera violenta, sino que cualquier tipo de reflexión y cualquier tipo de acción política trabaja con las posibilidades latentes dentro de la realidad histórica. Hay en esto una crítica por parte de Lukács a cualquier forma de pensamiento manipulatorio de la realidad histórica que creo que es fundamental y que tiene que ver con una de las expresiones que recorren la obra marxista de Lukács, aprendizaje de la realidad. Para explicar esto vamos a retroceder un poco en el tiempo. Y no voy a comenzar hablando de Lukács, voy a comenzar hablando de Marx. Pero es un Marx posiblemente inesperado. Voy a hablar de Marx cuando tenía 19 años de edad y se encontraba estudiando Derecho en Berlín. Los lectores de Marx y los lectores de la biografía de Marx recordarán que hacia el fin del año de 1837, Marx estaba en una crisis, con algunos problemas de salud y con una crisis existencial. Y escribe una bellísima carta a su padre, el 10 de noviembre de 1837, explicando esa crisis. En la historia de la dialéctica marxista es un documento que merecería tener mucha más importancia que el que tiene. En primer lugar, tiene que ver con uno de los motivos más reiterados en la reflexión sobre la dialéctica. El momento en que la subjetividad
se enfrenta con la realidad histórica, choca contra la realidad histórica y descubre que todo lo que creía que era una verdad, en realidad es una ilusión. Y entonces se ve obligada a mirar la realidad. Es un motivo que aparece varias veces a lo largo de la fenomenología del espíritu de Hegel. Recordarán esto como un motivo fundamental de esos años de aprendizaje del espíritu, que es la estructura misma de la fenomenología. Con años de aprendizaje recordamos este motivo en Goethe, el Wilhelm Meister, el gran romance de formación de Goethe. Hay un momento en el Wilhelm Meister en que el protagonista descubre bruscamente los saltos dialécticos tienen que ver con choques violentos, ¿sí? Descubre Wilhelm que todas sus expectativas estéticas son falsas. Y en ese momento el narrador del romance de Goethe dice que por primera vez Wilhelm Meister vio la realidad. La dialéctica tiene que ver fundamentalmente con esto, con el momento en que los ojos ven y en que los oídos escuchan. Y el joven Marx reflexiona exactamente sobre esta problemática en la carta a su padre. Hablábamos de una crisis existencial que tiene que ver básicamente con lo siguiente. Marx chocó contra la realidad y descubrió que su principal expectativa en su juventud había fracasado. Él quería ser un poeta. Bruscamente toma conciencia de que toda su obra poética no tiene ningún valor y que junto con esta renuncia a la vocación poética hay una renuncia a un ideal, y es el ideal romántico e idealista. Hay una ruptura muy fuerte con la estética del romanticismo en este Marx de 19 años de edad y una ruptura muy fuerte con la filosofía de Kant y de Fichte. Conviene retener ese nombre, Fichte, porque vamos a mencionarlo al menos en otras 3 oportunidades a lo largo de la exposición. Marx reconoce entonces que esa visión del mundo fracasó y se pone a estudiar frenéticamente la obra de Hegel, con esa obsesión habitual en Marx cuando trata de asimilar un sistema de pensamiento. Comienza a estudiar Hegel y hace una primera tentativa filosófica, que es un sistema del derecho, con 19 años de edad. ¿Sí? Como ustedes saben, las tentativas juveniles de Marx son envidiables para cualquier ser humano. Pero inmediatamente, con esta capacidad increíble de Marx para la autocrítica, deberíamos aprender algo interesante. Los peores marxistas son los que no hacen autocríticas. Esos son los peores. ¿Sí? Marx lee su manuscrito y abandona ese manuscrito, porque estaba absolutamente saturado de idealismo. Él dice que era un sistema en el que confluyen la teoría jurídica y la filosofía. Pero en estos estudios encuentra la misma contradicción entre realidad y deber ser, que es característica del idealismo. Principios, reflexiones, definiciones de conceptos, al margen de todo el derecho real y de toda forma real del derecho. Como lo vemos en Fichte, solo que en mi caso, de un modo más moderno y más carente de contenido. Lo importante en esta carta a su padre es que la carta culmina
en una definición no declarada de la dialéctica. Y creo que es muy probablemente la primera definición de dialéctica en Marx y posiblemente una de las mejores. Dice lo siguiente: en la expresión concreta de un mundo de pensamientos vivos, como el derecho, el Estado, la naturaleza, toda la filosofía, es necesario pararse a escuchar atentamente al objeto mismo en su desarrollo. Hablábamos recién de la dialéctica, que consiste en abrir los ojos y en prestar oídos. Y es Marx el que dice, Marx, que para no cometer un anacronismo no leyó la ontología de Lukács, dice que hay que pararse a escuchar atentamente al objeto mismo en su desarrollo, sin insertar en él clasificaciones arbitrarias. Es ese motivo que mencionamos hace algunos minutos. Dialéctica es investigar la historia, buscando las posibilidades dentro de la historia y sin violentarla para introducir algo de manera externa. Y continúa Marx diciendo que hay que dejar que la razón misma de la cosa, o sea, un pensamiento ontológico, que la razón misma de la cosa siga su curso contradictorio y encuentre en él mismo su propia unidad. A continuación, lo que dice Marx es que esto significó una ruptura con Kant y con Fichte. Una vez abandonado el idealismo que, dicho sea de paso, había cortejado y nutrido con el de Kant y Fichte, me dediqué a buscar la idea en la realidad misma. Si antes los dioses moraban encima de la tierra, ahora se habían convertido en el centro de la tierra. Recuerda anticipadamente un pasaje muy conocido de la ideología alemana, ¿verdad? Pero Marx escribe esto algunos años antes. Yo mencionaba esta idea de Marx porque contribuye a entender claramente los años de aprendizaje filosófico de Lukács, en lo que él mismo iba a llamar en 1933 su camino hacia Marx. Hay algunos rasgos fundamentales en el joven Lukács, y trabajar con esos dos rasgos fundamentales tienen que ver con su descubrimiento de la dialéctica y del realismo en un sentido filosófico y en un sentido político. Esos dos rasgos tienen que ver, por un lado, con una actitud radicalmente crítica con la realidad empírica, con el mundo empírico. Una actitud de distanciamiento crítico con la realidad empírica. Y correlativamente con esto, un rigorismo moral, es decir, una moral del deber ser, totalmente contrapuesta a la realidad empírica. Hay una imagen que aparece muy frecuentemente en los escritos de Lukács, y es la imagen de la muralla china. Podemos decir que en el joven Lukács hay una muralla china entre los principios éticos y filosóficos y la realidad empírica. Y voy a dar algunos ejemplos rápidamente. Tomamos uno de los primeros libros, en rigor no es el primero, El alma y las formas, un libro absolutamente genial del joven Lukács. Un libro fuertemente aristocrático, donde Lukács condena expresamente la democracia. Podemos comparar esto con escritos posteriores de Lukács, como la conferencia de 1946, La visión del mundo aristocrática y la democrática. Este Lukács de 1911
desde una actitud anticapitalista, romántica al mismo tiempo, condena la democracia como visión del mundo y como forma de vida. Y a lo largo de los ensayos que componen el volumen suele establecer una contraposición, anarquía y orden. Comenzamos a leer el libro. El primer ensayo es un ensayo sobre el ensayo, una carta a Leo Popper. Y en las primeras páginas encontramos esta oposición, orden y anarquía. El joven Lukács encuentra que el arte contemporáneo, y Lukács está pensando en las vanguardias y sobre todo en una vanguardia en particular, el impresionismo, es un arte de la anarquía. Y Lukács, que es en este momento un neoclásico, propone un arte del orden, ¿sí? Y en este sentido, el arte tiene que romper radicalmente con el caos de la vida cotidiana. Menciono esto y no puedo dejar de pensar en una persona mencionada el día de ayer, y es un gran estudioso de Lukács de este periodo, y es nuestro querido Carlos Eduardo Jordao Machado Cadú, autor de un enorme libro sobre este periodo de Lukács, y recomendar un libro excepcional de la profesora Arlenice, Estética da Resistencia, publicado también recientemente por Boitempo. Voy a detenerme solamente en un aspecto, y es esta contraposición, que encontramos en varios ensayos del volumen. Por ejemplo, el ensayo sobre Stern, el diálogo riqueza, caos y forma, donde aparecen contrapuestos Goethe, el artista del orden, Stern, el romancista de la anarquía, y el personaje que claramente defiende las posiciones del joven Lukács, Joachim, está colocado del lado de Goethe, es decir, del lado del orden. Leemos el ensayo más conocido de esa recopilación, y es Metafísica de la tragedia, el ensayo con el que concluye ese volumen. Aparece allí una contraposición entre dos tipos de arte, uno que Lukács llama vivo y verosímil, que es un arte realista, un arte que abre las puertas y deja que entre la realidad empírica. Y es un arte condenado por Lukács, porque rompe con esa muralla china que debería existir entre arte y vida. Lukács dice allí: la vida empírica es una anarquía de claroscuro, todo se mezcla, todo se confunde, nada llega a la plenitud. La vida cotidiana es el caos, anarquía de claroscuro. Hay una muralla china y del otro lado está la forma más rigurosa, la forma más perfecta para el joven Lukács es la tragedia. En la tragedia está absolutamente vaciada la vida empírica. Es la vida, no la vida, ¿sí? Y la figura emblemática es el héroe trágico, que vive en un espacio sin atmósfera, no se puede respirar en la esfera de la tragedia. Es el único modelo de arte válido para el joven Lukács, que postula consecuentemente una ética trágica. En esta contraposición hay una evolución posterior. Encontramos cambios profundos en el Lukács de las obras inmediatamente posteriores. Tomamos teoría do romance y aparecen ciertamente modificaciones, pero un elemento de continuidad, y es la idea de que si en el alma y las formas había una jerarquía, la de el hombre de las formas, que no es el hombre de la vida, en teoría del romance hay una jerarquía. Los hombres, la generalidad, se rigen por una ética que Lukács llama la primera ética, la ética kantiana, la ética de los deberes
y de los mandamientos. Por encima de esa generalidad hay una aristocracia, entre comillas, entre aspas, y es la de los terroristas, que se rigen por una segunda ética. El terrorista, una figura con la que está absolutamente fascinado Lukács en la época de comienzos de la Primera Guerra Mundial. Está tan fascinado que dedica teoría del romance a una terrorista, Yelena Grabenko, y se casa con ella, ¿sí? Con Savinkov, un terrorista, autor de una novela muy importante. Está absolutamente fascinado Lukács, porque el terrorista no cumple con el mandamiento cristiano, judeo-cristiano y kantiano, que dice no matarás. El terrorista mata en nombre de una ética superior, para redimir a la humanidad en nombre de esta segunda ética. ¿Qué ocurre cuando Lukács pasa al marxismo? Varios elementos de esta crítica de la realidad empírica y de este rigorismo moral permanecen. Tomamos Táctica y Ética, el pequeño volumen de 1919. Algunos dicen es un libro hegeliano, yo diría es un libro fichteano, fuertemente fichteano. Ustedes toman la primera versión de que es marxismo ortodoxo, un final modificado para Historia y Conciencia de Clase, que culmina de una forma muy emblemática. Dice Lukács, criticando a los oportunistas socialdemócratas, que ellos hacen letanías acerca de los hechos, veneran los hechos, pero el verdadero marxista no se preocupa por los hechos. Cuando llega el momento decisivo de la revolución y de expropiar a los propietarios, les dice a los hechos, con palabras de Fichte, que si los hechos no están de acuerdo con nuestros deseos, peor para los hechos. Lo fundamental está en la ética y en el pensamiento del revolucionario, no en la realidad empírica. Hay una desatención absoluta por las condiciones históricas objetivas. Continuamos avanzando en el tiempo y tenemos esa obra impresionante que es Historia y Conciencia de Clase. No podría dedicar el tiempo suficiente a hacer elogios de lo que significó histórica y actualmente Historia y Conciencia de Clase. Voy a desarrollar de todos modos un aspecto que creo que continúa siendo crítico del volumen de ensayos de 1923, y es que estos dos rasgos continúan presentes. En primer lugar, el manejo de la vida cotidiana dentro de Historia y Conciencia de Clase es bien problemático. Aparece la vida cotidiana, la realidad empírica, como absolutamente cosificada. Usa expresiones que son bien características. Toma un concepto de Bloch, que es la vida cotidiana es la oscuridad del instante vivido. Y habla de la vida cotidiana como un espacio vacío, carente de pensamiento, carente de reflexión. Y creo que el momento donde se nota con mayor claridad esta problemática es en el concepto de conciencia atribuida. ¿Cuál es la construcción de Lukács? Hay dos modalidades de conciencia. Podríamos decir una fenoménica, la otra nouménica. Una es la realidad empírica, la otra es el deber ser de la conciencia. Una es la conciencia psicológica, la otra es la conciencia atribuida. ¿Atribuida por quién? El término es también insidioso en alemán, zugerechnet. Podríamos suponer maliciosamente, atribuida por el filósofo a la clase proletaria.
¿sí? Es lo que un proletario de orden ideal podría pensar en condiciones ideales, prácticamente en un tubo de ensayo, ¿sí? Y en ese sentido hay una contraposición radical, absoluta, entre esa conciencia empírica del proletariado y la conciencia atribuida. Entre ambas hay una muralla china y lo que está ausente es alguna forma de mediación. Es tan violenta la mediación que tiene que producirse a través del partido. Y los últimos ensayos del libro de 1923 son fuertemente dogmáticos en relación con el partido. Recuerden el último ensayo del libro, Observaciones de método sobre el problema de la organización. Como ocurría con la imagen del terrorista ruso en 1914, el militante bolchevique que piensa Lukács debería renunciar absolutamente a su personalidad individual y convertirse en una herramienta carente de pensamiento individual de la disciplina del partido. Un concepto fuertemente sectario y muy diferente del concepto posterior. Ya en el libro sobre Lenin, el concepto de militancia es muy diferente y bastante más dinámico que en este final de Historia y Conciencia de Clase. Tengo la impresión de que el cambio se produce en Lukács a mediados de la década de 1920 y aparece condicionado con experiencias políticas fundamentales. Hay dos ensayos que son absolutamente fundamentales y que caen directamente sobre esta problemática. El primero es ese ensayo notable sobre la nueva edición de la correspondencia de Ferdinand Lassalle, 1925. Y el otro es el ensayo, uno de los mayores ensayos filosófico-políticos de Lukács, Moses, Hess y los problemas de la dialéctica idealista. Son dos ensayos que tienen muchas correspondencias internas y que tratan de destruir la muralla china, de demoler la muralla china. ¿Qué es lo que cuestiona Lukács en Lassalle? Una figura que como militante y como intelectual revolucionario es incuestionable para Lukács, pero que en cuanto a su significación histórica debe ser cuestionada. Señala dos problemas en Ferdinand Lassalle que parece Lukács hablando de sí mismo unos años atrás y que recuerdan la carta de Marx de 19 años de edad en 1837. El problema de Ferdinand Lassalle tiene que ver con que Lassalle, en lugar de mirar la realidad histórica, leía a Hegel. Es decir, una falta de dialéctica y una dificultad para mirar y para prestar oídos a la realidad. Ve la filosofía y esa filosofía la proyecta sobre la realidad, tratando de imponerla. Y Lukács dice brillantemente que Lassalle cree ser un hegeliano ortodoxo, y es tan ortodoxo que se vuelve dogmático, no aprende de la realidad y retrocede a Fichte. El segundo elemento fundamental, un pathos ético. A Lassalle le preocupaba demasiado, dice Lukács, su propia honestidad personal. Coloca esa dimensión de rigor ético por encima de la dimensión de la praxis. ¿Qué ocurre en el ensayo sobre Moses Hess? Encontramos una estructura parecida. Dice Lukács, varios historiadores del movimiento revolucionario trataron de reivindicar a Moses Hess de la crítica demoledora que Marx y Engels desarrollaron en el Manifiesto Comunista.
Y Marx se coloca del lado de la crítica demoledora de Marx y de Engels, porque señala que a la hora de analizar una expresión política o filosófica, no es decisivo como criterio la honestidad personal del intelectual o del político, sino la significación histórica objetiva. Y Lukács analiza a Moses Hess y al socialismo verdadero, dejando fuera de duda la honestidad personal de Moses Hess, pero cuestionando a Hess como uno de esos neo-hegelianos ultraortodoxos que ven la letra de Hegel, quieren aplicar a la realidad esa letra y no aprenden de la realidad. No tienen ninguna relación de aprendizaje dialéctico, no tienen ningún realismo, podríamos decir, en este término muy amplio en el que estamos empleando el término. En ese sentido, dice Lukács en 1926, habría que diferenciar la dialéctica intelectual e idealista de Moses Hess de la dialéctica objetiva de Hegel y de Marx. Hacemos un salto en el tiempo con un estudio que se puede comparar fuertemente con este. Es un estudio de 1954, escrito directamente con el impacto de la muerte de Stalin, poco después de la muerte de Stalin, y es ese estudio que lleva como título Sobre la evolución filosófica del joven Marx. Volvemos a todo lo anterior y al punto en el que comenzamos, el joven Marx, ¿sí? Lo que destaca allí Lukács es por qué en su camino Marx se fue apartando de varios compañeros de ruta de su juventud, los hermanos Bauer, Ruge, Lassalle, Moses Hess, Proudhon. ¿Por qué hay una actitud de método y de método teórico y político que es absolutamente fundamental entre todos estos intelectuales y Marx? Todos los otros eran hegelianos que se creían ortodoxos y que en el fondo eran fichteanos. Y dice Lukács lo siguiente: Marx, como discípulo materialista de Hegel y por lo tanto como opositor a Kant y a Fichte, tiene que rechazar el carácter de postulado abstracto que poseen los fines que proclaman los utopistas. Y aquí viene algo bien importante. Tiene que rechazar el método, que consiste en dirigirse a la realidad con demandas ideales, sin poder mostrar en la propia sociedad existente las condiciones reales para su realización. Pensamiento ontológico, ¿verdad? Concluye Lukács con una afirmación de principio metodológico. Ninguna perspectiva ideal, utópicamente pergeniada, debe ser impuesta sobre los hombres. La tarea es esclarecer acerca de la realidad misma y de las necesidades e ideas que surgen de la realidad. Ahora sí, a partir de esto, pasamos a la dimensión estética en Lukács y a realismo en Lukács. Me voy a detener sobre todo en discusiones de la década de 1930 y 1940, la época más cuestionada, a menudo por críticos que van a la obra de Lukács con una idea preconcebida y quieren imponer a la obra de Lukács ese modelo abstracto, ¿sí? Otra forma de fichteanismo, pero en los siglos XX y XXI. ¿Sí? Hay una discusión que fue muy fuerte para Lukács en aquellos años, y es la discusión con la teoría literaria soviética.
con lo que el propio Lukács calificaba de sociología vulgar de la literatura, que tiene 4 puntos fundamentales. Primero, la obsesión por derivar los fenómenos superestructurales de la base material, ese concepto mecanicista propio de los críticos soviéticos. Segundo, la reducción de la literatura a fines propagandísticos. En tercer lugar, un concepto lineal del progreso. El Lukács de los años 30 es otro brillante crítico de las ilusiones del progreso. Sería posible en varios aspectos encontrar algunas afinidades con la obra de Walter Benjamin en este aspecto. Y en cuarto lugar, una crítica a los teóricos soviéticos que creían que la visión del mundo liberal, democrático-burguesa, era directamente progresista. Y en ese sentido reivindicaban a escritores e intelectuales pertenecientes a esta tradición. Hay un primer aspecto que creo que es conveniente destacar de esta posición en Lukács, y es que frente a los críticos soviéticos hay una defensa del romanticismo en Lukács, sí, en Lukács y en la década de 1930. Lo que les recuerda Lukács a los críticos soviéticos es que Marx, que abandonó el romanticismo a los 19 años de edad, fue siempre respetuoso intelectualmente, de una manera concretamente dialéctica, de la estética y de la filosofía románticas. ¿En qué sentido? Marx reconoció la importancia, y Engels reconocieron la importancia de ciertos intelectuales como Carlyle, por ejemplo, o como Sismondi, diciendo que precisamente porque eran románticos, podían ver aspectos del mundo capitalista que los liberales, en su progresismo, no podían ver. Es un problema de ver la realidad y de prestar oídos a la realidad. Entonces Lukács plantea una escena que es la siguiente. ¿Qué ocurre con un escritor que a mediados del siglo XIX quería elaborar de manera estéticamente honesta la realidad de su tiempo? No podía ser un romántico en el sentido escolar del término, porque eso le habría impedido ver aspectos de la realidad. Pero tampoco podía prescindir del romanticismo. Los mayores escritores del siglo XIX, de mediados a fines del siglo XIX, convirtieron al romanticismo en un factor superado de su propia estética. Es decir, hegelianamente integraron y solo pudieron superar al romanticismo integrándolo y no negándolo, ¿sí? Digo porque buena parte de la bibliografía que habla de Lukács como crítico del romanticismo dice algo distinto de lo que dice Lukács, ¿sí? Este es un elemento bastante importante porque es el mecanismo que va a permitir a Lukács, tanto en Balzac y el realismo francés, como en Goethe y su tiempo, como en el conjunto de ensayos publicados con el título de Escritos de Moscú y que esperamos que Boitempo publique dentro de poco tiempo. Lukács cuestiona dos posiciones extremas, escolarmente extremas. Por un lado, los románticos absolutamente dogmáticos y por otro lado, los jacobinos tardíos, liberales, demócratas burgueses, absolutamente radicales. Y lo que supone es que solamente la mediación entre estas dos posiciones podría totalizar, es decir, brindar una visión de la realidad verdaderamente dialéctica. Es decir, solo la dinámica y una dinámica que incorpore estos contrarios
podría ser verdaderamente rica y verdaderamente abarcadora. Esto lleva a Lukács a sacar dos conclusiones metodológicas. Y me estoy refiriendo sobre todo a Balzac y al realismo francés y a los escritos de Moscú. Primero, todas las posibilidades de pensamiento y de acción de una época son las posibilidades que están latentes dentro de esa época. Cualquier tentativa para hacer violencia a la historia, introduciendo algo externo, cualquier perspectiva manipulatoria respecto del objeto, tiene resultados desastrosos para el objeto y para la subjetividad. Él habla en ese contexto de un aprendizaje de la realidad. El segundo elemento es estéticamente decisivo y es base de la pelea con los teóricos soviéticos. El criterio decisivo para analizar ideológicamente una obra literaria es la visión del mundo inmanente a la obra y no la ideología del autor. Es decir, habría que moverse dentro de una obra estética como Marx se movía dentro de la economía política, clásica o vulgar. Es decir, renunciando a preconceptos, no descendiendo como el filósofo que sabe para analizar una teoría a la que se considera a priori equivocada, sino aplicando el mismo método que recomendaba Hegel en la fenomenología. Él hace la fenomenología no de la conciencia del filósofo que sabe, sino de la conciencia que no sabe y que va recorriendo las contradicciones, ¿sí? Marx analiza de esa manera a la economía política, mirándola desde adentro, adoptando su punto de vista, sin moralizar. El análisis de Marx acerca del capitalismo en el Capital no es un análisis moral, es una crítica inmanente que estudia posibilidades, límites y contradicciones. Por eso piensa el capitalismo como si fuera una lógica del fair play. Sabemos que el capitalismo tiene capitalistas inmorales, sí, todos lo sabemos, pero imaginemos que no. Aún en ese caso, y mejor en ese caso, se percibiría como la estructura del capitalismo es una estructura catastrófica y destructiva. Es la propia legalidad y no la bondad o la maldad en términos morales, el criterio. Lukács traduce esta metodología genuinamente dialéctica al análisis estético. En ese sentido, la conclusión en la discusión con los escritores soviéticos es que si hubo dos figuras en la historia del arte y del pensamiento burgués que fueron el límite y la cumbre del pensamiento y del arte burgués, y esas figuras fueron Goethe y Hegel, lo fueron porque llevaron hasta el límite este método. Dice Lukács lo siguiente: Goethe y Hegel creen que la totalidad de la realidad, tal como es, recorre el camino de la razón. Esta fe está unida con hambre de realidad, insaciable hambre de realidad. Los dos quieren recorrer, asimilar y concebir toda la realidad. Quieren aprender ininterrumpidamente de la realidad. Están convencidos de que la razón oculta en el movimiento del mundo externo está por encima del pensamiento individual, incluso de las personalidades más geniales. Así consiguieron concebir el movimiento concreto de las contradicciones como contenido unitario de la naturaleza, la historia y el pensamiento. Hay una contraposición que desarrolla Lukács en los escritos
de Moscú. Él dice que la modernidad produjo dos modelos fundamentales de escritor y que posiblemente la primera manifestación de estos dos modelos hayan sido Goethe y Schiller. Y en esta oposición Goethe-Schiller encuentra Lukács algo de fundamental. Él dice que el primer modelo de escritor es el que parte de una idea y a partir de esa idea quiere descender a la realidad para configurarla. Y que el segundo modelo de escritor es mucho más experimental. Podríamos decir, es un escritor de la inmanencia. Es alguien que no parte de una teoría, que no parte de una teoría que ya sabe cuál es la verdad, que elige el escepticismo y un gesto típicamente ensayista. El ensayista, como decía Lukács en el ensayo de L'Alma y las formas, va caminando y tanteando, entra en un territorio desconocido. El escritor verdadero para Lukács es el que hace esto, sin la necesidad de la mediación de una teoría. Lukács había escrito en Teoría del Romance que los héroes del romance son, dice en alemán, Suchende, personas que buscan porque no saben. El Lukács marxista diría que el escritor es el que busca y que no sabe, que adopta ese gesto escéptico de aprender de la realidad, mientras que el peligro del primer modelo de escritor, el que parte de la idea, es que quiera corregir la realidad para que se parezca a su idea. Si la realidad no se parece a esa idea, tanto peor para la realidad. Es un método típicamente fichteano, con consecuencias estéticas terribles. Hay un peligro para los críticos, dice Lukács. El primer modelo de escritor es muy peligroso para la crítica. Es peligroso para ese modelo de crítico literario que va a tender a elegir a aquel escritor que representa la ideología que le resulta más simpática al crítico. ¿Sí? Y esto hacen, naturalmente, los críticos soviéticos, que por esa misma razón elegían al liberal burgués Stendhal frente al conservador católico y monárquico Balzac. En ese sentido, Lukács es implacable. Lo importante es lo que dice la obra. Y es mucho más complejo lo que dice la obra de Balzac frente a una obra que de todos modos es para Lukács tan importante y tan valiosa como la de Stendhal. Hay, en ese sentido, una vuelta que querría hacer al comienzo. Yo comencé hablando de Marx y querría terminar hablando de Marx y de Marx como crítico literario. Marx escribió dos contribuciones que podríamos llamar fundamentales a la crítica literaria. La primera es el texto más extenso que escribió Marx sobre literatura, y es esa sección de la Sagrada Familia de 1845, dedicada a los misterios de París de Eugène Sue y de la reseña del neohegeliano Seliger. ¿Cuál es la principal objeción que le hace Marx al escritor francés socialista Eugène Sue? Manipular a los personajes, convertir al protagonista, Rodolphe, de los misterios de París, en portavoz de las utopías del autor. Eugène Sue tiene una utopía política. Gracias a la utopía y gracias a la novela se convirtió en diputado socialista. Y un aristócrata, esto es interesante, Rodolphe, es el portavoz de las ideas del autor. Y ahí aparecen condensadas todas las limitaciones de Eugène Sue como escritor para Marx. Es un fichteano, entre aspas, Eugène Sue, que parte de una idea y desciende de la literatura para ilustrar su teoría.
Esto lo dice Marx, que naturalmente no leyó a Lukács, ¿sí? El otro punto importante en la teoría literaria de Marx es la correspondencia de Marx y Engels con Ferdinand Lassalle. Es interesante que sea Lassalle. Sobre un drama que escribió Lassalle, que es el Franz von Sickingen, un drama que analizan con una minuciosidad quirúrgica Marx y Engels, con dos cuestiones fundamentales. Marx dice que Lassalle, llevado por su hegelianismo ortodoxo, ultraortodoxo, cometió el error característico de todos los escritores idealistas, y es convertir a los personajes en portavoces del espíritu de la época. Los personajes no tienen autonomía respecto del autor, no tienen vitalidad. Simplemente son portavoces de una idea. Una crítica muy parecida a la que Marx había desarrollado unos 15 años antes a propósito de los misterios de París. La segunda crítica es también muy interesante. Dice que Lassalle quiso escribir la tragedia de la revolución, y no solo la de la revolución de los campesinos del siglo XVI alemán. Quiso escribir la tragedia de toda revolución. Y esa tragedia se desarrolla dentro de la cabeza del líder revolucionario, que quiere imponerle a la realidad histórica su concepto de revolución, y fracasa. Marx y Engels le preguntan a Lassalle, ¿dónde están las clases sociales? ¿Dónde están las masas? ¿Qué aprende el dirigente de las masas? Lo que está ausente en Lassalle es cualquier tipo de aprendizaje de la realidad. Y esto deja marcas en la técnica literaria. Es decir, es ese primer tipo de escritor del que habla Lukács, que parte de una idea y desciende. Y en términos políticos, es un pensamiento absolutamente carente de cualquier dialéctica y de cualquier ontología, que parte de un concepto y quiere que la realidad tenga la generosidad de adaptarse a esa idea, porque si esto no ocurre, tanto peor para la realidad. ¿Sí? Es notable cómo aparecen estas concordancias tan fuertes entre Marx, por un lado, y Lukács, por el otro. En ese sentido, Lukács puede estar equivocado, pero con toda certeza está muy bien acompañado. Muchas gracias por la atención y por la paciencia. Muito obrigada, professor, por essa conferência magistral. Bom, antes, então, de passar a palavra ao público, eu talvez um pouco também, originalmente eu ia estar apenas na mesa 2, né? Então, em que vai se falar também do jovem Lukács. E como o senhor fez relações, né, entre... bom, passou aí, né, por todo o percurso, por toda a obra do Lukács, praticamente. Então, eu vou aproveitar isso que foi falado do realismo como, inicialmente, aprendizagem dialética, né, e que foi sendo desenvolvido ao longo da sua exposição, aprendizagem dialética, desengano e realismo. Mais perto? Tá. E né, foi feito um percurso, se fez referência à fenomenologia do espírito, né, à carta do Marx ao pai, em que ele próprio se dá conta de que, né, ele não é poeta. Aliás, a obra literária do Marx os fragmentos foram traduzidos recentemente pela Boitempo, inclusive.
e num deles, num dos fragmentos, é muito possível ver a influência do Sterne, que é um fragmento narrativo, né, com um tipo de narrador muito sterniano. Escorpião e Félix. Isso, Escorpião e Félix. E aí tem uma pequena peça de teatro que é um Max titânico, né? Então, a minha questão é um pouco assim sobre... E depois, né, sobre a questão da imanência, sobre a questão da imanência da forma. Eu gostaria de perguntar se não é possível identificar já na alma e as formas, quer dizer, um pouco que o senhor falasse um pouco sobre isso, a ideia de imanência radical já na alma e as formas. A professora Lenice tem um texto, né, sobre a autonomia na alma e as formas, e as ideias que, no conceito de forma, pensado como numa tríade, na verdade, que inclui a ideia de forma pura, forma transcendental e forma transcendente, né, e forma pura reencontrada. Se na relação de forma pura com forma transcendente não está contida um pouco essa ideia do realismo, que também inclui o dever ser, e, portanto, uma dimensão utópica, no caso da forma transcendente, uma dimensão utópica e ética, né? Porque isso vai estar, né? Eu penso que vai também continuar no Lukács sempre, né? Essa dimensão do dever ser. Por isso que também a sua compreensão das vanguardas, né? Que para ele elas estão ali, há uma redutibilidade ao existente, né, como ele vai ler no Narrar ou Descrever, né, uma redutibilidade ao existente e ao reencantamento do mundo pelo capitalismo. E aí a autonomização dos objetos e tudo isso. Mas para ele tem que ter uma outra dimensão, e aí tem um humanismo, né, que então essa é uma pergunta. E a outra, sobre o romantismo, também, eu, aliás, gostei muito quando eu li o texto da professora Lenice, porque eu também sempre achei que tinha, e eu falava às vezes, quando eu lia A Alma e as Formas, nossa, mas tem muito Hegel aqui também, por causa da noção de trabalho. E depois, a noção de trabalho vem do Marx, né? Bom, depois, na pós-30, né, até o professor José Paulo Neto falou sobre isso, mas a presença ali, quer dizer, o Lukács, gostei muito, né, que você tenha falado que o Lukács ele é muito visto como crítico do romantismo, ou crítico do romantismo a partir do marxismo. Não, crítico do romantismo já na Alma e as Formas, mas lá, bom, tem lá a crítica à ironia romântica, né, o diálogo, né, entre o Joachim e o outro, ele a postura do neoclássico aquele que defende o Sterne, que é quem vai ganhar o coração da moça, né, porque há uma disputa ali, né, de também visões da arte, e a moça vai, enfim, como é previsto, ela vai preferir aquele que é uma espécie de filisteu, né, da cultura. Então, isso do romantismo, quer dizer, que está supra-sumido, né? Mas essa dimensão romântica sempre vai estar presente, né? Embora a crítica também, porque a crítica à ironia romântica tem a impressão que também continua depois, né? Quer dizer, os textos dele sobre os realistas alemães, o Jean Paul, me parece que continua muito, né? Já a perspectiva que já existia na Alma e as Formas. Enfim, ver essa bagunça, o que, né, pode ser comentado, y es eso. Muchas gracias por la pregunta y por toda la reflexión que es muy, muy profunda sobre Lukács. Cada una de estas cuestiones da para discutir varias horas, ¿no? El alma y las formas es un libro maravilloso. Es decir, tengo un problema
yo que es una deformidad personal, y es que no consigo entusiasmarme totalmente con nada en el mundo. En ese sentido, me volví marxista. Es decir, creo que la perspectiva de un marxista es la de alguien que critica todo y que no se detiene en ningún momento en la crítica. La palabra crítica es la que más aparece en los títulos de las obras de Marx, ¿verdad? Crítica de la economía política, crítica de la crítica crítica, ¿sí? Crítica del programa de Gotha, crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y podemos sumar algunos títulos más. En ese sentido, no puedo dejar de disfrutar del alma y las formas y no puedo dejar de criticarlo. Pero no puedo dejar de notar una serie de contradicciones. Es una obra tan profunda y tan provocadora porque está llena de contradicciones. Y tiendo a pensar que las contradicciones son un elemento dialéctico muy productivo. Por ejemplo, sabemos que en el periodo anterior a teoría del romance, Lukács es un gran teórico del drama y escribe toda una serie de obras sobre el drama. Pero hay algo que funciona como oscilación en Lukács, que es la oscilación en cómo ve Lukács el mundo burgués. Oscila entre un análisis metafísico y un análisis histórico. Por momentos dice Lukács, el problema de nuestro tiempo es un problema de la modernidad burguesa, es un problema de la sociedad capitalista. Esto aparece muy bien en el capítulo inicial del libro sobre el drama moderno, que es genial, ¿sí? Compara el modelo del drama, que es el drama antiguo, con el drama moderno que tiene una historia. Es decir, el drama antiguo es metafísico, el que es histórico es el drama moderno. Y lo relaciona con las contradicciones del mundo capitalista. Y del otro lado está el Lukács que dice, el problema de nuestro tiempo es el problema metafísico del ser humano, no un problema histórico. ¿Cuáles son los títulos de las dos obras fundamentales del joven Lukács sobre el drama? Historia de la evolución del drama moderno y metafísica de la tragedia, historia y metafísica. Y dentro de cada uno de esos dos estudios aparece la contradicción entre metafísica y estética. Y Lukács está allí oscilando entre un análisis proto-existencialista. Kierkegaard aparece allí como una fuerza fundamental y un análisis materialista y hegeliano. Y es una contradicción. Y por eso aparece este Lukács muy vinculado con un concepto metafísico de forma. Creo que esto en algunos momentos es muy fuerte. Y por otro lado, este Lukács que hace análisis históricos que son verdaderamente geniales. El análisis sobre la condición burguesa en el ensayo sobre Storm es increíble. Ustedes recordarán que Thomas Mann escribió un elogio diciendo, ese ensayo está hablando de mí. Es un análisis histórico de la burguesía alemana increíble. Thomas Mann lo retoma en Consideraciones de una político, ¿sí? ¿Qué es el joven Lukács? ¿Un metafísico o un crítico histórico de la cultura? Es las dos cosas y creo que esta contradicción... Ahora, mi sentimiento es que el Lukács más productivo es el Lukács histórico. En cualquier periodo de la obra de Lukács, cuanto más radicalmente historicista es Lukács, más ricos son sus análisis, más dialécticos, ¿sí? Ocurre con el análisis del romance como género, es decir, cuando Lukács comienza, por ejemplo, en los ensayos de Goethe y su tiempo, cuando muestra en el artículo sobre el Hiperión de Hölderlin, cómo el modelo de novela va mutando y no podría ser único, y no existe un modelo metafísico de romance, el análisis es maravilloso, es prodigioso. Y creo que Lukács cae en sus posiciones menos interesantes cuando quiere definir un concepto platónico de romance. Creo que eso es allí importante. La otra cuestión que planteó y que es muy interesante es la del romanticismo.
En contra de algunos análisis importantes de la obra de Lukács, yo digo lo siguiente: nunca Lukács fue un enemigo tan radical del romanticismo como en su juventud. El joven Lukács escribe cosas terribles sobre el romanticismo, haciendo esta genealogía. ¿Cuándo comenzó la disolución de la forma? Con el primer romanticismo alemán. Esto es el primer ensayo que escribe Lukács con 22 años de edad y que él considera que era su primer ensayo digno de aparecer publicado. Es el ensayo sobre Novalis, donde muestra esta idea de que el romanticismo fue una torre de Babel. Querían construir una comunidad, pero cuando iban escalando la torre de Babel ya no se entendían entre ellos. ¿Sí? ¿Y qué es la filosofía romántica de la vida? La disolución de las formas. O sea que hay una historia que empieza con los románticos y que termina en el impresionismo. Lukács va a retomar esto en un libro muy pequeño que es Cultura Estética, donde ataca directamente a la literatura contemporánea como impresionista y heredera en ese sentido del romanticismo. Por eso Lukács quiere recuperar una estética neoclásica, y recordemos que en el ensayo sobre el ensayo dice que él espera que llegue una teoría del drama en contra de Shakespeare y a favor de Corneille, del drama neoclásico francés. O sea, ¿quiénes habían sido los encargados de reivindicar a Shakespeare? Los románticos. ¿Sí? Hay una carta a Leo Popper de 1910 donde Lukács dice lo siguiente: mi vida es una crítica del romanticismo. Es decir, es el enemigo a destruir. Só que ele tinha 24 anos, né? Ele diz minha vida. Mi vida. Es notable. Y si leen las primeras líneas del ensayo sobre el ensayo, o sea, la primera página del Alma y las Formas, a la luz de esta problemática, es una crítica del romanticismo, tratando de encontrar en Leo Popper un aliado en contra de los románticos y en contra de los impresionistas. Aparece atacado Alfred Kerr ahí, el modelo de los críticos dramatúrgicos del impresionismo, justamente. ¿Sí? Y toda la línea, la crítica a Hofmannsthal, a Schnitzler, es decir, el impresionismo como un neorromanticismo. Por eso digo, decir que el joven Lukács es un romántico y que luego se volvió un crítico del romanticismo es hacer violencia a la historia. La historia en realidad es distinta, es más dinámica, es más compleja y en ese sentido es necesario hacer un análisis mucho más inmanente. Es decir, eso no implica decir que el Lukács marxista era un amigo del romanticismo. No lo fue nunca, pero lo fue menos todavía en el período temprano. O por lo menos es mi visión. Sim, sim. Bom, e tem um fundo hegeliano aí, né, da crítica à ironia, ao romantismo, né? E que é uma ameaça da forma, da constituição da forma. Hegeliano y kierkegaardiano, porque Sí. en el concepto de ironía, Sí. Kierkegaard cuestiona la ironía romántica en nombre de Goethe, y Lukács, en su periodo temprano, parafrasea frecuentemente a Kierkegaard criticando a los románticos. Sim. Bom, então agora passo a palavra para a distinta plateia, audiência. E Túlio, você vai passar os microfones, passar o microfone? Então, não está funcionando o meu? Sim. Ah, tá. Putz. Víctor. Tá funcionando? Não parece que tá funcionando. Não, né? Som. Bom, vamos lá. Acho que agora, sim. Bom, sou Vitor Strazelli, pergunta em português, Miguel. Gostei muito da sua apresentação, porque ela
mistura vários Lukács que às vezes não são colocados para conversar, né? Então teve o pré-marxista, o marxista da década de 20, mas talvez o Lukács mais conhecido, que é esse Lukács entre 30 e 50, que é pouco citado, pelo menos é considerado como menos importante para justamente fazer juízo sobre a obra dele como um todo, né? E o que eu ia perguntar para você, é uma coisa que você não chegou a abordar, é por que há essa virada mais sistemática na obra dele tardia, por exemplo, com a estética e depois com a ontologia, em que, desde aquele Lukács que teoriza o ensaio, no primeiro ensaio de Alminhas Formas, com exceção dos textos que ele, das estéticas que ele tentou escrever e não terminou, né, 14, 15, 16, ele volta a sistematizar, porque ele vai nessa direção mais sistemática. Por isso me chamou a atenção o que você falou entre a história e metafísica, e que acho que a resistência a essa queda mais na metafísica também gera no Lukács uma certa resistência a sistematizações, né? Ainda que ele tenha monografias nessa fase, tem o Jovem Hegel, o romance histórico, a destruição da razão, mas dá para separá-los em pequenos ensaios. Agora, a estética não me parece que é isso, né? São capítulos mesmo de uma obra mais sistemática. E eu não sei que elementos você traz para a gente entender por que ele toma essa decisão mais desse tipo de forma, né, na obra dele. Obrigado. A gente está fazendo essa bateria de perguntas. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá, então o professor vai responder e depois a gente encerra. Era eu que devia estar controlando o tempo, eu entendi errado uma indicação hoje à tarde, e então achei que era o Túlio. Bom, mas estamos ainda dentro do tempo. E, bom, então agora passo a palavra para ele, a palavra final. Sí, cuando hablábamos de que Boitempo había conseguido reunir a grandes estudiosos de la obra lukáciana, trajo a Víctor Stratzeri, en todo caso, para acrecentar la discusión. Tengo una impresión un poco diferente con la estética, y es que ciertamente Lukács tiene un proyecto mucho más abarcador, pero que la estética no forma un conjunto cerrado y sistemático. Es decir, no lo siento eso. Si uno ve los grandes bloques de la estética, con eso no forma un sistema. Y que cuando uno desarma en partes la estética, cada uno de ellos podría ser un trabajo totalmente independiente. Y que hay varios elementos que son interesantes. El primero es el énfasis sobre la cotidianidad, que creo que en esto aparece toda la crítica del Lukács temprano y no solamente del temprano. Es decir, este aprendizaje continuo de la vida cotidiana es una crítica indirecta muy fuerte a lo que significó la vida bajo el estalinismo, ¿sí? Con un aparato partidario absolutamente divorciado de la vida cotidiana de las masas. Y por otro lado, que aparecen sectores con análisis históricos realmente geniales. Por ejemplo, cuando analiza la génesis del arte como un fenómeno histórico, precisamente la crítica que hace metodológicamente a la mayor parte de la tradición estética es haber partido de un concepto absolutamente teórico de arte y descender desde allí a la realidad. Esto lo comenta él dialogando con Koffler, me parece, en las conversaciones con Lukács, diciendo que no es posible partir de, como lo hizo Kant, de la ciencia más desarrollada en su época, la física de Newton, y descender a la vida cotidiana. No es posible. Ni tampoco desde el imperativo categórico a la realidad burguesa de su tiempo. De la misma manera, desde la epistemología burguesa, no es posible explicar cómo un hombre primitivo trabajaba fabricando una flecha para cazar un animal, y que el método es exactamente el inverso. Ahora, allí aparece todo un intento histórico
diciendo cómo existió un arte mimético en un comienzo, cómo hubo un arte abstracto luego, cómo finalmente el arte históricamente llega a convertirse en un mundo. Creo que allí, en esos intentos históricos, Lukács en la estética hace cosas geniales. Hay un capítulo que a mí me parece maravilloso en la estética, y alguien mucho más importante que yo, que es Steiner, dijo algo semejante, y es la sección sobre la catarsis. Desde Aristóteles a Lessing, todo el desarrollo de la reflexión acerca de la catarsis es genial por parte de Lukács, y creo que en esos segmentos consigue, de una manera casi ensayística, hacer algo que no es un sistema, ¿sí? Que no llega. De hecho, es un fragmento de un fragmento la estética. Es una primera parte inconclusa de tres. Y creo que con la ontología, la estética y la ontología están llenas de excursos. Creo que esta imagen del río que aparece al comienzo de la ontología, la vida cotidiana es un río que se diversifica y luego se convierte en ciencia, en arte, en vida, y vuelve a la vida cotidiana. Es de alguna manera la estructura de la estética, es muy digresiva, son meandros. Y creo que en ese sentido es menos sistemática de lo que creemos y posiblemente menos sistemática de lo que hubiera querido Lukács. Pero, en fin, son impresiones. ¿Sí? Y agradezco mucho la pregunta. Bom, obrigada, professor, e obrigada também ao público pela presença nessa sexta-noite. E então a gente faz um intervalo de quantos minutos? 10 minutos e daí até a mesa final. Então é isso.